Entonces, el día de hoy nos corresponde justamente hablar sobre el cáncer gástrico. El cáncer gástrico actualmente es un problema de salud pública. Obviamente en países como Costa Rica y como Chile forman parte de una alta incidencia justamente en esta patología, ¿no? Se dice que a nivel casi mundial, Costa Rica casi tiene la mayor alta incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Con relación a otros países, ¿no? Y Chile también forma parte de esto también, ¿no? Con una alta incidencia de lo que es cáncer gástrico. Entonces, eso tienen que ustedes tener conocimiento que a nivel mundial, obviamente la Organización Mundial de la Salud ha determinado que alrededor de casi 1.100.000 habitantes presentan cada año casos nuevos de cáncer gástrico. Miren, más de 1.000.000 a nivel mundial. Entonces, obviamente es un gran problema y demanda mucho, mucho costo a nivel de los diferentes países que nosotros podemos tener en consideración. Entonces, lo más cercano, miren ustedes, en Costa Rica y un país más cercano que es Chile, obviamente también es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes que tienen que saber ustedes para poder de repente quizás ver cuál es la problemática de este episodio de cáncer gástrico. Como vemos acá, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por los tumores malignos en Chile, eso es cierto. A nivel mundial ocupa el segundo lugar en incidencia después del cáncer de pulmón. A pesar de estas cifras, solo en países orientales como Japón y Corea existen programas de detección precoz que han logrado disminuir efectivamente las tasas de mortalidad. Y generalmente, y más que todo en Japón, ya le estoy dando a conocer que justamente ellos tienen un programa justamente de la detección precoz del cáncer gástrico. Indudablemente los grandes avances que se ha llevado y se tiene conocimiento de, de esta patología del cáncer gástrico es en Japón. Indudablemente ha avanzado bastante lo que es en la detección y también lo que es más que todo en el tratamiento tanto médico, quirúrgico, y obviamente en lo que es el avance tanto en la parte de clasificación, detección precoz, de cáncer precoz o cáncer avanzado. Entonces Japón obviamente ha avanzado bastante en esta patología. Mucho es lo que ha avanzado la comprensión de las causas que provocan esta enfermedad, pero aún no ha sido posible trasladar estos adelantos o instaurar medidas que ayuden a prevenir con efectividad y incidencia de esta neoplasia, ¿no? El cáncer gástrico ha sido por muchos años una de las primeras causas de mortalidad por neoplasias en el mundo entero, como ya les he dicho. A pesar que en países occidentales se ha observado una importante disminución de la incidencia de la enfermedad, aún constituye una causa relevante en cuanto al número de muertes. En Chile, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por tumores malignos, miren, por tumores malignos, de todas las enfermedades malignas gástricas. El más frecuente de todos es el tipo histológico, el adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma casi constituye el 80 al 90% del que se puede decir, del tipo histológico del cáncer gástrico. Y generalmente el 20% o el 10% constituye generalmente otros tipos de cáncer, como podemos hallar el miosarcoma o podemos el linfoma no Hodgkin, etcétera, que ellos también van a complementar obviamente lo que es en la totalidad del 100%. Entonces, casi el 90% es eminentemente el tipo histológico adenocarcinoma de estómago. Acá, como van a ver, y en los episodios más antes que hemos tenido, siempre van a ver tanto en la parte etiológica, por ejemplo, qué cáncer preferentemente, de qué tipo es a nivel del cardias. Por ejemplo, acá vamos adelantando que
en aquellas personas que son obesas, generalmente debido al reflujo gastroesofágico. Cuando nosotros hemos revisado la enfermedad de ERGE, la causa más importante de esta aparición de la enfermedad de ERGE es la obesidad. Obviamente hemos dicho que es el aumento más que todo de la presión intraabdominal, porque como es el obeso, obviamente va a tener más episodios de reflujo gastroesofágico. Y por ende, obviamente, acá, por este antecedente de la obesidad, vamos a tener qué cosa, preferentemente los cuadros de ERGE, de enfermedad de reflujo gastroesofágico, y a la larga, estos episodios se van a volver crónicos, a la larga van a aparecer qué cosa, lo del esófago de Barrett, y a la larga obviamente ya produce qué cosa, un cuadro de displasias, y luego va apareciendo qué cosa, el cáncer gástrico. Pero qué cosa, a nivel de la región subcardial. Entonces, generalmente en la región subcardial va avanzando y obviamente va a comprometer parte del fondo o del cuerpo alto del estómago. Entonces, el cáncer que más preferentemente va a aparecer es el adenocarcinoma, como hemos dicho nosotros, que en la parte casi distal del esófago, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Entonces, por eso es muy importante ver esta problemática. Acá también vamos a ver la aparición del antro. En el antro, ¿qué tipo histológico también preferentemente va a aparecer? Obviamente es el adenocarcinoma, pero acá van a ver ustedes dos tipos de células que van a formar justamente lo que es el cáncer gástrico, ¿no? Hay unos de tipo intestinal y del tipo difuso, ¿no? Y generalmente el tipo intestinal es el más frecuente y es debido obviamente justamente a la presencia de lo que es el Helicobacter pylori. Entonces ya vamos conociendo obviamente por qué tipo obviamente va a haber este tipo de aparición. Entonces por eso es importante obviamente la ubicación de lo que es la aparición del cáncer. Entonces, y también debido a lo que nosotros vamos a ver, debido a las diferentes etiologías que puedan condicionar la aparición de este tipo de cáncer. Acá van a ver ustedes, y por ende, que nosotros lo que queremos ver, cómo a lo largo se puede diseminar el cáncer, ¿no? A nivel de fondos, a nivel del cuerpo, del esófago, y obviamente miren ustedes por qué también está irrigado el estómago, por lo más importante, y qué arterias irrigan tanto la parte de la curvatura mayor, de la curvatura menor que diga, de la curvatura mayor, obviamente van a estar, en la curvatura mayor van a estar comprometidos, ¿qué cosas? Las arterias y las venas gastroepiploicas. Y generalmente las arterias y las venas que van a irrigar la curvatura menor del estómago son la arteria y la vena coronaria estomática. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan parte de la anatomía. Acá van a ver, hay unos estudios muy avanzados en la población mundial y acá van a ver ustedes justamente cuál es preferentemente, este es un mapa a nivel mundial de cuáles son los cánceres más comunes y dónde se presentan con mayor frecuencia. Miren, en el Reino Unido, Inglaterra, obviamente, el más conocido, el más predominante, el que predomina es el cáncer de pulmón. En China, obviamente, miren ustedes acá, su primera causa va a ser, ¿qué cosa más? El cáncer de hígado. En Australia, cáncer de la piel, miren. En Japón, cáncer de estómago. Por eso acá, generalmente, están los grandes avances de lo que es esta patología del cáncer de estómago. En Estados Unidos, obviamente, el cáncer de colon. Obviamente, debido a qué cosa, a sus trastornos metabólicos, a la obesidad, todas las características que conllevan, qué cosa, el cáncer de estómago. Obviamente, miren, en Canadá, obviamente lo que más frecuente es la leucemia, y obviamente en Brasil, obviamente, lo más frecuente es el cáncer de cervical. Entonces, para eso es muy bueno tener que cosa, justamente las regiones de incidencia más altas de apariciones de los diferentes tipos de cánceres. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Sí, doctor.
Una anatomía que ustedes tienen que ver y tienen que tener bien en claro, justamente es las capas que van a constituir generalmente el estómago, ¿no? La pared gástrica está constituida por 4 capas, que es pregunta de examen. Tiene qué cosa, la mucosa, tiene la submucosa, tiene la muscular y tiene la serosa. Entonces, en la mucosa, obviamente tenemos qué cosa, la muscular es mucosae, obviamente tenemos la submucosa, o tenemos, y justamente en la submucosa vamos a encontrar el plexo de submucoso de Meissner, por eso es importante. Acá en la submucosa, justamente ya comienza la muscular oblicua, y generalmente vamos a ver en la muscular, una muscular circular, y obviamente acá van a ver en la muscular longitudinal donde vamos a encontrar presente el plexo mientérico o del plexo de Auvers, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante. Y obviamente la muscular longitudinal y luego la serosa. Por eso es importante que ustedes sepan justamente la anatomía y cómo está formada la pared gástrica, que está constituido por 4 capas. Por eso es lo más importante que ustedes tienen que conocer, por lo que nosotros acá vamos a ver justamente el tipo de penetrancia que van a tener los diferentes tipos de, de tipos histológicos que se van a presentar a nivel del estómago. Ahora, la irrigación del estómago, obviamente, como saben, procede de la cara anterior de la aorta abdominal, directamente del tronco celíaco, origina 3 ramas, ya saben ustedes, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, la arteria lineal o esplénica y la arteria hepática. Todos estos generalmente del tronco celíaco. Por eso es importante que ustedes sepan cuáles van a formar el tronco celíaco. La irrigación del estómago, obviamente, está irrigado por la arteria gástrica izquierda. Tenemos la arteria hepática común con sus 2 ramas, ¿no? Arteria hepática propia, ¿no? Que va a dar una rama gástrica derecha, que es obviamente la arteria también conocida como la arteria pilórica, y la arteria gastrodenal o arteria gastromental derecha, gastromental derecha, y la arteria liénica, ¿no? Que va a formar la arteria gastromental izquierda, la arteria gástrica posterior y las arterias gástricas cortas. Entonces, todo esto es la irrigación que va a formar la irrigación del estómago. Entonces, acá está con todos más como una anatomía para que ustedes tengan algo referencial, ¿no? Ahí está la arteria gastroduodenal, la gastroepiploica, ¿no? La dorsal, la arteria dorsal superior, pancreática, todo eso, obviamente, todas sus características, ¿no? Y ahí está el tronco celíaco, ¿no? Que justamente es gran parte donde va a dar toda la irrigación del estómago. El drenaje venoso del estómago es de otro tipo, ¿no? Siguen de las arterias en las cubaturas, drenan directamente o indirectamente en la vena porta. Tenemos qué cosa, justamente van a ver la vena coronaria estomática, la vena pilórica, la vena gastroepilórica derecha y la vena gastroepilórica izquierda, y justamente van a dar y las venas gástricas cortas que van a drenar justamente en la vena lineal o esplénica, ¿no? Que ustedes como tienen que tener como referencia, obviamente, este drenaje venoso del estómago. Acá vamos a ver justamente el drenaje con sus respectivas características, obviamente, y los lugares donde van a drenar más que todo este plexos venosos. La inervación, obviamente, acá también hay que tener presente, justamente todo está inervado por 2 plexos, ¿no? El plexo mucoso, plexo de Meissner, o el plexo mientérico de Auerbach. Entonces, obviamente, el plexo submucoso se encuentra entre la muscular y mucosa y la capa circular del estómago, y generalmente regulan la secreción de las glándulas, ¿no? Justamente el plexo submucoso o plexo de Meissner. Y el plexo mientérico de Auerbach obviamente se encuentra entre la capa circular y longitudinal, y obviamente va a controlar la actividad de las capas musculares. Por eso es importante, obviamente, los tipos de inervación a nivel del estómago. Acá vamos a ver también los componentes y los medidores importantes de la defensa del estómago, que es lo que es pregunta de examen, ¿no? Acá tenemos componentes, obviamente, de defensas del estómago, ¿no?
Componentes, la barrera de la mucosa, obviamente siempre protegido por la secreción del bicarbonato. Tenemos una barrera epitelial, ¿no? Donde están formados los fosfolípidos, las uniones también que son uniones apretadas, que son encargadas justamente de la barrera epitelial de la restitución. Obviamente también la microcirculación, la hiperemia reactiva. También vamos a encontrar las neuronas sensoriales aferentes, ¿no? Otros mediadores que también nos van a ayudar bastante es las prostaglandinas, el ácido nítrico, factor de crecimiento epidérmico, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el factor de crecimiento de los hepatocitos y la histamina. Todos estos componentes y mediadores importantes de las defensas de las mucosas del estómago. Es pregunta de examen, eso es lo que tienen que saber ustedes entre componentes y mediadores justamente de la defensa de la mucosa del estómago. Acá lo más importante que tienen que saber ustedes es en la epidemiología, ¿no? El cáncer gástrico es el segundo cáncer más frecuente del mundo, como hemos mencionado, superado solamente por el cáncer de pulmón, ¿no? Generalmente posee una alta mortalidad y una variación geográfica significativa. A nivel global, la incidencia de esta neoplasia está disminuyendo, hecho más marcado obviamente en los países occidentales. Las razones ya son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, obviamente, es la bastante ingesta productos que llaman vegetales, de bastante fibras, ¿no? Que justamente van a formar parte justamente de todo este conocimiento. Acá van a ver ustedes que la variación geográfica también es una característica del cáncer gástrico y los países con más altas tasas que se ha presentado es la mortalidad son Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Chile, miren, China, Islandia, Japón, Portugal y algunos países de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y por el contrario en países como Estados Unidos, India, Filipinas y la mayoría de los países africanos están en el país que es poco relevante. Pues en Estados Unidos hemos dicho que nosotros lo más frecuente es el cáncer de colon, ¿no? Por eso, la tasa de mortalidad reportada en Chile, miren, es de 20 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Siendo, como ya está mencionado, la primera causa de mortalidad por tumores malignos, miren, en el país más cercano que tenemos acá en Chile, ¿no? Es más frecuente en regiones de Chile central que en los extremos geográficos también de este país, ¿no? De Chile. En la fisiopatología vamos a seguir complementando, obviamente, todos o casi todos los casos de cáncer se deben a una mutación o activación anormal de los genes que controlan el crecimiento y la mitosis celular. A esto se conoce como oncogenes. La probabilidad de ocurrencia, obviamente, de estas mutaciones pueden aumentar muchas veces cuando una persona se expone a ciertos factores químicos, biológicos y físicos que posteriormente lo vamos a revisar. Acá vamos a ver que la mayoría de las neoplasias gástricas son malignas. Todas las neoplasias generalmente son más malignas, la mayoría de los cánceres. Y de estas, las más frecuentes es el carcinoma gástrico, ¿no? Las neoplasias benignas son casi raras, pero también incluyen los leomiomas y los pólipos, que son, obviamente, neoplasias benignas, ¿no? Acá van a ver ustedes justamente las neoplasias, ¿no? A nivel del epitelial, a nivel mesenquimal, a nivel endocrino y a nivel linfático. Eso es también que ustedes tienen que repasar. De las neoplasias a nivel epitelial tenemos el adenoma tipo intestinal, ¿no? El tubular, el túbulo velloso, el velloso, ¿no? Y acá vamos a ver ya, como vamos a revisar, generalmente los más que se presentan obviamente y son más de estos adenomas son más cancerígenos, son los de tipo velloso y túbulo velloso, ¿no? El adenoma también ya viene adenoma de glándulas pilóricas y obviamente el adenocarcinoma, ¿no? Que son ya parte muy importante, obviamente, de lo que es más que todo las neoplasias malignas, ¿no? En las de tipo mesenquimal tenemos los leomiomas, tumores neurogénicos, tumor indiferenciado del estroma, los lipomas, tumor de células glandulares, sarcoma, ¿no? Que también forman parte de esta neoplasia. De tipo endocrino, el tumor carcinoide, que generalmente a veces jugamos cuando ya muchos que les he dado el tema de que me revisen el tumor carcinoide, ya es una de tipo endocrino, ¿no? Y el de tipo linfático es el linfoma mal, ¿no?
que es generalmente también es un tipo de neoplasia maligna. Dentro de las lesiones parecidas a tumor, obviamente tenemos miren, acá parecidas a tumor, por ejemplo, una lesión elevada, generalmente, miren, y acá es todas las características que tenemos que tener en consideraciones de los pólipos, ¿no? Tenemos un pólipo hiperplásico, tenemos pólipos glanduloquísticos, pólipos fibrinoide inflamatorio, hay también en los pólipos de Peus-Heger, que también es muy frecuente, pólipos de Crocklin, Canadá, también pólipos juveniles. Tenemos acá, miren, una característica, y es obviamente cuando nosotros a veces realizamos, obviamente, algunos estudios endoscópicos, a veces nos damos con la sorpresa de siempre identificamos de un páncreas ectópicos, ¿no? Los páncreas ectópicos. Y obviamente puede haber también una heterotipia de las glándulas de Brunner, ¿no? Que generalmente tenemos en consideración que son lesiones parecidas a tumor, pero generalmente son obviamente también componentes, obviamente, de lo que es parte del cáncer gástrico. Acá vamos a ver, y eso es lo que tienen que saber ustedes, se tienen que revisar y obviamente tienen que comprender que hay situaciones y lesiones posiblemente precancerógenas. Entonces, para que ustedes sepan, siempre cuando van a ver estos términos, van a ser a la larga, van a predisponer a cáncer gástrico, a lo largo, ¿no? Tenemos que en la cabeza como posibles lesiones precancerosas a la anemia perniciosa, ¿no? Obviamente va a haber una alteración a nivel de la mucosa, a nivel del fondo, justamente debido a la no captación de la vitamina B12, ¿no? Por el factor intrínseco que va a estar obviamente comprometido. Y esto qué cosa va a dar lugar, qué cosa, a la aparición de lo que es ya en sí, lo que es una gastritis crónica atrófica, ¿no? Cuando escuchen ustedes gastritis crónica atrófica, ya qué cosa, desaparecen las glándulas gástricas y se produce una metaplasia intestinal, ¿no? Y cuando hablamos ya de metaplasia intestinal, tal igual como hemos hablado del esófago de Barrett, obviamente ya pueden haber qué cosa, lesiones premalignas. Una úlcera gástrica, obviamente esa se da que el cáncer gástrico puede presentar como una úlcera, generalmente. Y acá está directamente relacionado, obviamente, cuando hay aparición de una úlcera gástrica, obviamente directamente relacionado con el componente de lo que es la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Obviamente con sus componentes CAP-A o BAC-A, ¿no? Que se ha demostrado en estudios ya recientes que son ya parte de componentes de la bacteria que causan, obviamente, ya se puede decir inicio de una clase o de adenocarcinoma de estómago, ¿no? Y obviamente en pacientes post-gastrectomía, ¿no? Aumenta la incidencia después de las gastrectomías por enfermedades benignas. Claro que sí, hay que tener bastante cuidado. Entonces, estos generalmente son situaciones y lesiones posiblemente precancerosas que tenemos que ver, ¿no? Y esto también es posiblemente pregunta de examen. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes comiencen a repetir y obviamente tengan mucho conocimiento. Acá van a ver ustedes, miren acá, tumores benignos de pólipos gástricos, miren acá. Son unos pólipos gástricos que generalmente a veces ya nos puedan condicionar dónde van a aparecer con mayor frecuencia. Generalmente estos pólipos gástricos van a aparecer en el fondo gástrico, ¿no? Y que generalmente estos en el fondo gástrico son benignos. Miren, representan menos del 2% de todos los tumores gástricos habitualmente localizados en el cuerpo y en el antro, pero generalmente son más en el fondo. Los pólipos gástricos, miren acá ya hemos hablado anticipadamente de los pólipos hiperplásicos y los pólipos adenomatosos. En los pólipos hiperplásicos, siempre hablamos de estos pólipos cuando hablamos hiperplásico, es decir, aumento justamente del pólipo, aumento de tamaño, pero generalmente son pólipos benignos, ¿no? Cuando encontramos pólipos hiperplásicos, ya obviamente son benignos, ¿no? Pero siempre con la condición que tenemos que tener presente es justamente del tamaño,
del pólipo plástico. A mayor tamaño, mayor riesgo de que se produzca, ¿qué cosa? El cáncer gástrico, ¿no? Son regenerativos más que los neoplásicos, constituyen generalmente el 75% de los pólipos gástricos y miden menos de 1.5 centímetros. Surgen en el contexto de una gastritis crónica trófica del 40 al 75% y el riesgo de transformación maligna es mínimo. Miren, el 2% pueden producir en el adenocarcinoma manifiesto. Entonces, por eso casi generalmente gran parte son benignos de los pólipos hiperplásticos. Y acá vamos a ver los pólipos adenomatosos. Justamente, segunda causa de más común de pólipos gástricos, aproximadamente el 10% generalmente son neoplásicos en su origen. Riesgo de malignidad es proporcionalmente a su tamaño. Pólipos mayores de 2 centímetros. La incidencia de malignidad es del 24% y ocurre generalmente en el antro. Y antecedente familiar en el 50%, ¿no? Siempre están relacionados. Acá van a ver generalmente también los pólipos de las glándulas fúngicas al fondo, ¿no? Que representan el 4% de la totalidad, miren, mayor que todos, 4% son múltiples de 2 a 3 milímetros y localizados generalmente en el cuerpo y en el fondo y tienen carácter esporádicos. Entonces, generalmente, a veces o no, se presenta como a veces no. Acá van a ver ya la definición exactamente de lo que es cáncer gástrico, ¿no? El cáncer, obviamente, ¿qué cosa? Es una neoplasia maligna. Es un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de las células con invasión local de los tejidos y metástasis sistémica. Esa es generalmente la definición de cáncer. Cáncer gástrico, primera causa de mortalidad por tumores malignos, primera causa de mortalidad en hombres, tercera en mujeres. Los hombres tienen generalmente una relación de 1.7 más probabilidad de sufrir un carcinoma gástrico que la mujer. Entonces, el cáncer gástrico generalmente son más frecuentes en varones que en mujeres. ¿Ya? Y es lo que tienen que saber. Acá vamos a ver de los tumores gástricos malignos de la frecuencia. Miren acá, el adenocarcinoma casi generalmente se presentan en el 90 al 95%. ¿Y son de qué? De tipo papilar, tubular, mucinoso, en anillo de sello y indiferenciado. En este orden aparece, es lo que yo quiero saber. Miren, primero es papilar, luego es tubular, mucinoso, en anillo de sello y indiferenciado. Eso es lo que yo quiero saber, que ustedes también a veces se les pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente, no? El adenocarcinoma de tipo papilar. Tenemos el adenoacantoma, tenemos el carcinoma escamoso también, carcinoma indiferenciado, que también tiene que ver. Obviamente los linfomas ya gástricos MAT, que representa generalmente el 5%. Acá también es el tumor gástrico estromal, o también llamado los GIPS, generalmente aparición del 3%. Otros tumores malignos como el de tipo carcinoide, justamente en el 2%, ¿no? Entonces, esos son los tumores gástricos malignos con mayor frecuencia que se presentan. Acá vamos a ver también que generalmente el adenocarcinoma gástrico es el tumor gástrico maligno más común que encontramos, ¿no? Es el segundo cáncer más común y la segunda causa más común de mortalidad por cáncer en el mundo. Está asociado generalmente a una condición socioeconómica baja que ustedes tienen que tener en consideración. Obviamente las evidencias vinculan generalmente al Helicobacter pylori con la atrofia gástrica, ¿no? Si nosotros vemos que un paciente tiene una gastritis crónica atrófica y tiene obviamente la infección por el Helicobacter pylori, en esos pacientes mejor es dar tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, porque a la larga esta gastritis crónica atrófica más asociado con el Helicobacter pylori tiene alta probabilidad de que se vaya, ¿qué cosa? A producir una metaplasia intestinal, luego una displasia. Las displasias pueden ser de primer y segundo y tercer grado, ¿no? Y obviamente, y esto va a pasar, ¿qué cosa? A un adenocarcinoma gástrico. Miren ustedes cómo es justamente la historia natural de lo que es el cáncer gástrico. Y es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la historia natural del cáncer gástrico? Ya saben ustedes que lo que estamos mencionando. Obviamente, el cáncer de estómago es el crecimiento de una neoplasia maligna derivada generalmente de la mucosa del estómago. Sí o sí, primero tiene que iniciarse a nivel de la mucosa del estómago.
Y obviamente las 3 neoplasias gástricas malignas primarias más comunes son el adenocarcinoma, generalmente el 95%, el linfoma gástrico, 4%, y el tumor maligno del estroma gastrointestinal, también los YIPS, es en el 1%. Acá van a ver ustedes, justamente en esta torta, obviamente tipos de cáncer gástrico. Tenemos el adenoma gástrico, ¿no? El más azul, con 95%. Acá van a ver ustedes el linfoma gástrico, 4%, y el tumor maligno de estroma intestinal, generalmente el 1%. La epidemiología, ya hemos dicho, el cáncer gástrico a nivel mundial ocupa el segundo lugar de tipo de cáncer más común, y generalmente, miren acá, en una pequeña también revisión, el cáncer gástrico en México ocupa el cuarto lugar del cáncer más común, ¿no? La incidencia más alta del mundo es obviamente en Asia, Japón, hemos dicho, Corea, China e Irán, y en Centroamérica, Chile y Costa Rica, ¿no? En Costa Rica, que también tenemos que ver, ¿no? Predomina obviamente en una relación de 2-1, más previamente en el varón, predomina en raza negra sobre el cáustico, generalmente también una relación de 2-1, miren, en la región raza negra, y mayor frecuencia, generalmente el tiempo de aparición es entre la edad de los 50 y 70 años. Pero qué cosa que puede haber probabilidad de qué cosa, por la carga genética y por las, obviamente, condiciones socioeconómicas, puede aparecer, yo he visto en pacientes de 18, 19, 20 años de aparición con cáncer gástrico, ¿no? Y generalmente, obviamente, a veces vienen pacientes con poliposis familiar múltiple o pólipos de Peutz-Jeghers. Entonces, en ellos sí tienen que causar una directa relación de aparición tempranamente del cáncer gástrico. Entonces, por eso que tienen que ustedes tener en conocimiento. Ahora la etiología, que es muy bonito que ustedes dicen, hay que gozar parte genética, factores demográficos, factores dietéticos ambientales, anomalías precancerosas y también infecciones. ¿Me están escuchando alguno, no es cierto? Sí, doctor. Ya. En las partes genéticas, acá tienen que saber ustedes, hay una relación y se ha demostrado que la aparición de cáncer gástrico generalmente se dan a aquellos en que los pacientes tienen grupo sanguíneo de tipo A, ¿ya? Entonces, en esos pacientes hay que tener bastante cuidado. Siempre hacer, un screening, eso, hacer endoscopías, puede ser al año, a los 2 años, 5 años, depende de las lesiones que yo pueda encontrar a nivel del estudio endoscópico, ¿no? Puede haber antecedentes familiares como cáncer gástrico, y esa es una parte genética. Factores demográficos también puede ser la edad avanzada, mayor riesgo de aparición, sexo, hemos dicho nosotros bien, masculino, y también en la raza negra, ¿no? Que es más frecuente. Obviamente, en lo que es en las partes dietéticas y ambientales, acá lo que tienen que saber es dieta rica en alimentos salados. Salados. Entonces, siempre hay una relación directa entre el consumo de carne salada o exceso de sal. Obviamente, los charquis, toda la cosa, como ustedes lo conocen, tienen mayor riesgo de de que estas personas, si consumen más frecuentemente, tienen mayor riesgo de que contraigan el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, generalmente en esto va a estar indicado ¿no? Bajar la ingesta de sal, ¿no? Entonces, una dieta hiposódica va a ser un efecto, se puede decir que favorece a la no aparición del cáncer gástrico. Un efecto sería protector, ¿no? Las dietas hiposódicas. Obviamente las carnes ahumadas, que se ha demostrado que también tiene directa relación en la aparición del cáncer gástrico, ¿no? En alimentos conservados también hemos visto a veces con presencia de nitratos. Acá también viene la aparición de lo que es la ingesta del tabaco, ¿no? El tabaco también tiene una relación directamente con la aparición del cáncer gástrico y el nivel socioeconómico bajo. Acá también se ha visto, obviamente, que a veces mencionan otros la ingesta de alcohol, ¿no? Pero el alcohol no se ha determinado a ciencia cierta si hay una relación directa, pero sí se ha demostrado que el exceso, obviamente, que llama con relación, por ejemplo, la ingesta de alcohol y de vino en relación con la ingesta de cerveza, se dice que la cerveza tiene directa relación con el cáncer gástrico.
más no con la ingesta de vino ni con el alcohol, ¿no? En sí, ¿ya? Entonces la cerveza sí tiene relación directamente, obviamente el consumo exageradamente de cerveza tiene una relación directa por la aparición del cáncer gástrico. Miren a ustedes qué tan importante en lo que es un componente dietético ambiental. En las anomalías precancerosas, obviamente tenemos qué cosa, ya hemos hablado, la anemia perniciosa, la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal que hay que tener bastante presente. Y en las infecciones, la presencia obviamente de lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Que generalmente parte a veces del 40 al 50% de los cánceres gástricos. Entonces, esto obviamente hay que tener bastante presente y obviamente tenemos que sí o sí hacer una terapia erradicadora del Helicobacter pylori, ¿no? Acá van a ver ustedes justamente la carcinogénesis gástrica y esta es pregunta de examen, que sí o sí les voy a preguntar. Esta es la historia natural del cáncer gástrico. Tenemos primeramente, ¿qué cosa? Una mucosa gástrica normal. Entonces, obviamente va a haber ya agentes agresores y va a haber, a veces vamos a nivel de la mucosa, ya aparecen ciertos grados de un desequilibrio, obviamente, tanto de los agentes, desequilibrio de tanto de los agentes protectores y de los agentes agresivos, ¿no? Obviamente tenemos qué cosa, la cabeza del Helicobacter pylori y obviamente la dieta pobre en vitamina C y en vitamina E y una alta ingesta de sal, ¿no? Que van a dar qué cosa, justamente a la aparición de una gastritis superficial crónica. Esta gastritis superficial crónica, obviamente va a haber qué cosa, una gastritis atrófica. Y si esta gastritis atrófica sigue, obviamente, con sus agresiones, van a pasar a una metaplasia intestinal. Y si esta metaplasia intestinal sigue obviamente, con las agresiones de agentes, obviamente, tanto de tipo ambientales o, obviamente, de componentes que van a agredir o a haber causa injuria, obviamente, a nivel de la mucosa, ya aparece que causa la displasia. Esta displasia puede ser de bajo grado, de moderado grado o de alto grado. Y esta displasia, obviamente, de alto grado, ya aparece qué cosa, ya indicios de cáncer in situ. Y si esto sigue, va a haber qué cosa, ya un cáncer avanzado, ¿no? Y obviamente el tipo más agresivo y el de cáncer más avanzado, ya cuando ustedes van a determinar ya lo que es un tipo de cáncer avanzado de lo que es la linitis plástica, ¿no? ¿Y qué es la linitis plástica? Es un compromiso de todo el estómago, ¿no? De toda esa, ya no va a haber a nivel del antro, sino afecta a toditos, ¿no? La linitis plástica y obviamente compromete ya todas las capas, ¿no? Hasta la serosa. Entonces ya saben ustedes cómo ya es la linitis plástica. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, cómo se produce la carcinogénesis gástrica o también llamada la historia natural del cáncer gástrico. Y para que pase de una mucosa normal hasta llegar a cáncer, obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que aparecer qué cosa, obviamente de un tiempo muy largo. Generalmente es entre de 10 a 12 años se determinó que desde lo normal hasta el cáncer va a pasar, ¿no? Un promedio de 10 años. Entonces, si lo diagnostico, por ejemplo, de cáncer gástrico avanzado a los 50 años, entonces, ¿cuándo posiblemente ha iniciado el cáncer gástrico? Generalmente a los 40 años. Por eso es importante tener ¿qué cosa? Justamente los patrones familiares, el antecedente familiar, no tanto para todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y también puedan tener presentes en su conocimiento. Acá van a ver ustedes lo que es la localización de la neoplasia del cáncer gástrico. Miren ustedes acá. A nivel del cardias, que generalmente es el adenocarcinoma, generalmente es el 25% del cáncer gástrico. En la curvatura menor, generalmente la aparición es el 20%. En la porción distal, generalmente es más frecuente la antropírica, en el 50%. Y esto está generalmente relacionado con lo que hemos dicho nosotros, que está relacionado con el Helicobacter pylori. Por eso en los trabajos de investigación, que generalmente yo he sido partícipe, donde dice, ¿dónde se encuentra con mayor frecuencia el Helicobacter pylori?
en la porción antral. Si es en la porción antral antropilórica, miren ustedes, ¿no? Generalmente el 50% es una relación directa con el Helicobacter pylori. Y analizando, ¿no? De tipo infecciosas, hemos dicho que nosotros, que el Helicobacter pylori se ha determinado qué cosa, tiene una relación directa casi en el 50% de aparición del cáncer gástrico. Por eso es importante. Y en la curvatura mayor, obviamente ya es un poco raro, entre el 3 al 5%. ¿Ya? ¿Están escuchando al uno, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Acá van a ver todo lo mismo que hemos dicho, ¿no? La mucosa normal, esta mucosa normal va a estar obviamente alterada obviamente debido a la dieta, el Helicobacter pylori, factores ambientales, predisposición genética, obviamente gastritis crónica superficial, gastritis crónica trófica, metaplasia intestinal, obviamente siempre va a haber factores genéticos, esto va a llevar ¿qué cosa? A un cáncer gástrico y obviamente ya a una metástasis, ¿no? Por terminar. Y acá posiblemente, acá tenemos que ver obviamente también algunos agentes que tienen directamente relacionados con cáncer gástrico. Mire, la enfermedad de Menetrier. Hemos dicho que justamente a veces se les da a todo mi grupo, obviamente para que me revisen obviamente la enfermedad de Menetrier. Y la enfermedad de Menetrier es una enfermedad precancerígena que tiene una relación directa con el cáncer gástrico. ¿Debido a qué cosa? A un aumento de los pliegues gástricos, un engrosamiento de la mucosa. Y obviamente, ¿qué cosa? Va a haber una hipoproteinemia, va a haber pérdida, obviamente, de proteínas. ¿Y esto qué cosa? Va a alterar, obviamente, todo lo que es, ¿qué cosa? Justamente lo que es la producción del ácido clorhídrico, del bicarbonato, etcétera, y tiene una relación, obviamente, de la relación directa con la enfermedad del cáncer gástrico. Los hamartomas también, bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, ingestión elevada de alimentos salados ahumados, hemos dicho, baja ingesta de frutas y vegetales, ingesta elevada de alcohol. ¿Pero de qué tipo de alcohol? Hemos dicho de cerveza, ¿no? Cerveza. Cuestionables pueden ser los pólipos hiperplásticos, pólipos de glándulas fúngicas o úlceras gástricas benignas. Entonces, si tenemos una úlcera gástrica benigna mayor de 2 centímetros, 3 centímetros, tiene alto riesgo, obviamente, de que tenga, obviamente, una relación directa de cáncer gástrico. Acá, alumnos, yo quiero de repente quizás darles una idea muy clara. Cuando nosotros hacemos una endoscopía y agarramos justamente por la localización y vemos, obviamente, a veces cáncer en anillo de sello, de tipo histológico, en anillo de sello. Es como un sello ustedes ponen de un anillo, ¿no? Apretan y deja un sello, ¿no? Y cuando van a ver, ustedes van a tomar, ¿no? Y sale, obviamente, un adenocarcinoma en tipo histológico de anillo de sello. Estos tipos de cáncer son pequeños que no son muy amplios, como no es con el adenocarcinoma difuso o intestinal, son pequeños, sacan ustedes la biopsia y lo llevan, y lamentablemente este tipo de cáncer de tipo histológico son muy agresivos y son muy penetrantes. Es decir, penetran más rápidamente que todos los otros tipos. ¿Qué cosa? Las capas que van a formar que llama la pared gástrica. Y por eso son muy, a veces no se tienen por el tamaño, que a veces puede haber una alteración en la mucosa, una deformidad, pero cuando nos damos la biopsia, sacamos y nos sale con este tipo de tipo histológico, ¿no? Entonces, pero también hay que ver qué cosa, las características de la úlcera. Si nosotros vemos una úlcera grande, de bordes definidos, ¿no? De bordes definidos, ¿no? Y que a veces sumamos que tiene una confluencia de los pliegues, a lo largo, de repente quizás tiene una impresión de que además que sea altamente benigno. Pero si nosotros vemos una úlcera grande, de bordes irregulares, obviamente que a veces tomamos la biopsia y obviamente son muy sangrantes, ¿no? Obviamente ya tenemos que cierta característica de una úlcera de alta probabilidad que además que sea maligna.
Entonces, por eso es importante que ustedes sepan algunas características de las úlceras que nosotros podemos determinar y podemos de repente quizás determinar y coger las biopsias. Miren, cuando nosotros hacemos el estudio de una úlcera, generalmente nosotros tenemos que sacar no de la lesión central, tenemos que sacar, coger las biopsias de los bordes de la úlcera. Entonces, justamente ahí nosotros vamos a encontrar más seguros justamente si hay células cancerígenas. Entonces, no vamos a tratar de fallar, obviamente, en esto, ¿no? A veces nos sacamos de, no, lo vemos en la úlcera y a veces una úlcera deprimida, sacamos y a veces no nos salen, solamente nos sale fibrina, nos sale. Entonces, por eso siempre es recomendable sacar las biopsias a nivel de los bordes. Por eso es importante, ¿no? En la anatomía patológica siempre nos determina, existen dos tipos de adenocarcinoma, la de tipo difuso, hemos dicho, y la de tipo intestinal, ¿no? Tipo difuso produce infiltración de toda la pared gástrica, afecta la totalidad del estómago, provocando disminución de su distensibilidad. Obviamente acá tenemos ya el término de la linitis plástica o en bota de cuero, con mal pronóstico, miren ustedes, compromiso como la bota de cuero, es duro la mucosa, ¿no? Y es frecuente la diseminación peritoneal. Entonces, esto generalmente a veces, linitis plástica, obviamente ya si hay penetrancia, hemos dicho que compromete las células, obviamente va a haber metástasis, y con lo más frecuente del estómago, ¿quién cubre? El peritoneo, ¿no? Y cuando vamos a ver nosotros, sacamos líquido, va a haber presencia de líquido a nivel peritoneal, ya hablamos de una carcinomatosis peritoneal. Hay sembrado de células cancerígenas a nivel de todo el peritoneo, y ese líquido que nosotros extraemos lo vamos a estudiar por estudio de Block-Cell y sale qué cosa que tiene alta contenido de células cancerígenas. Por eso es importante. Y la de tipo intestinal es más frecuente, ¿no? Suele afectar tanto antro y curvatura menor, está presidido de un largo proceso precanceroso, tiene mejor pronóstico que el de tipo difuso. ¿Y quién lo está directamente relacionado? Hemos dicho el Helicobacter pylori. Acá tenemos el cáncer gástrico precoz, es un tumor con mejor pronóstico, ¿no? Se define como aquel que no sobrepasa la submucosa, pudiendo tener, ¿qué cosa? Metástasis o no, ¿no? También es curable con cirugía, tiene una supervivencia de a los 5 años del 95%, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Justamente determinar el estadio del tipo del cáncer, más que todo, si es cáncer gástrico precoz, in situ o cáncer avanzado, ¿no? Y acá van a ver ustedes la clasificación que siempre nosotros vemos, es una clasificación japonesa, ¿no? Obviamente del cáncer temprano o cáncer precoz, ¿no? Acá tenemos tipo 0, cáncer temprano, tipo 1, acá tenemos tipo 2A, 2B, 2C y 3. Entonces van a ver ustedes el tipo O, es el cáncer temprano, así se llama, cáncer temprano. Entonces, siempre clasificamos, ¿no? O1A, O1B, ¿no? O1C, ¿no? O 2C. Entonces, justamente nos va a determinar, ¿no? Uno, vemos aquí cosa que es una lesión, ¿no? Elevada, una elevación plana, ¿no? También igual acá, una lesión deprimida, y acá también podemos ver una excavada, ¿no? La de tipo 3. ¿Eso qué cosa es? Un cáncer temprano, de tipo 0. Y acá vamos a hablar de un cáncer, una clasificación de Borman o de un cáncer avanzado. Tenemos qué cosa, cáncer de cama precoz, ¿no? O temprano, ya saben ustedes que tienen que repasar y es pregunta de examen. Y acá van a ver ustedes generalmente la clasificación de Borman, ¿no? Polipoide tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Primero, de tipo polipoide, miren ustedes acá, tipo sobresaliente. De tipo 2, ulcerado, como una úlcera. De tipo que llama 2, que diga ulcerado. De tipo 3, ulcerado infiltrante, miren acá, con una úlcera y infiltra acá. ¿Y cuándo es infiltrante difuso? O también llamado linitis plástica, mire, ya hay compromiso de toda la mucosa, inclusive, ¿qué cosa? Ya compromete parte de la serosa, ¿no?
Entonces acá, de acuerdo, tenemos la clasificación macroscópica, generalmente un carcinoma incipiente tipo 0, hemos hablado nosotros, ¿no? Tipo 0,1, tipo protuido, tipo 0,2A, tipo superficial elevado, tipo 0, 2B, tipo plano, tipo 0,2C, tipo superficial deprimido, y tipo 0,3, tipo excavado, como hemos dicho, ¿no es cierto? Hablamos de un carcinoma incipiente tipo 0, o carcinoma de temprano. Y carcinoma avanzado de Bormann, tipo 1, tipo 2, Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3, Bormann 4, y hablamos de cosas, tipo 1 de Bormann, polipodio elevado, tipo 2 de Bormann, ulcerado rodete, tipo 3 de Bormann, ulcerado infiltrativo, con rodete sobre elevado, incompleto, y tipo 4 de Bormann ya infiltrante difuso o lititis plástica. Ese es más que todo lo que es también de grado histológico, ¿no? Primero tenemos clasificación macroscópica y ahora grado histológico. Los grados histológicos de los adenocarcinomas tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1, bien diferenciado. Grado 2, moderadamente diferenciado. Grado 3, pobremente diferenciado. Y grado 4, indiferenciado. No se puede diferenciar entre carcinoma escamoso o el adenocarcinoma. Doctor, ¿y cuál es el que tiene peor pronóstico? Es el grado 4, indiferenciado, no se puede distinguir nada, ¿no? Entonces, por eso es lo que tienen que ustedes también tener presente, este conocimiento. Acá tenemos justamente la clasificación macroscópica para la identificación del cáncer gástrico, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Es la clasificación japonesa, ¿no? Elevado, levemente elevado, plano, deprimido, excavado, que siempre hemos hablado. Y el avanzado ya es la clasificación de Bormann, ¿no? Y esta es la estadificación de acuerdo a el tumor primario, obviamente, ¿no? Esto se fue catalogado, obviamente, desde 1997, con lo que es el tumor primario TX, T0, T in situ, carcinoma in situ, T1, tumor invade la lámina propia, T2, T3, T4, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver de acuerdo a la explicación obviamente, de la escuela de cáncer obviamente, de lo que es más que todo el estudio del cáncer a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y acá también la de N, ¿no? Los linfonodos regionales, ¿no? Que es lo que tienen que también ustedes, y la metástasis, ¿no? La TNM, ¿no? Que tienen que ver ustedes, ¿no? La NX, linfonodo no, no puede elevarse, N0, y obviamente ya la M, la metástasis, no puede elevarse, no puede evaluarse, la M0 sin metástasis y la M1 con metástasis. No, más que todo esto es la TNM, ¿no? Que ustedes tienen que tener conocimiento justamente para ver el estadiaje de lo que es el cáncer, ¿no? Acá van a ver ustedes lo que es estadio 0, estadio 1A, estadio 1B, estadio 2, estadio 3A, estadio 3B y estadio 4, ¿no? De acuerdo a qué cosa, a lo que es un ejemplo, ¿no? El estadio 1, estadio 4, obviamente con un compromiso de T1, T2, T3, ¿no? Con, obviamente, linfonodos que están comprometidos en E3 y obviamente no hay metástasis, pero qué cosa con, obviamente, si hay estadios en cualquier T, ¿no? Más avanzado y ya hay presencia de metástasis, ¿no? La de estadio casi 4 avanzado. ¿No? Acá tenemos la clasificación de TNM, lo que hemos hablado, ¿no? Y este es el cuadro clínico que ustedes tienen que saber también, alumnos, tener la sintomatología, ¿no? Generalmente la sintomatología ya en etapas avanzadas del cáncer ya es más, ¿cómo se ve? Exquisito en lo que es identificación del cuadro, ¿no? Pero en etapas como tempranas, a veces no se distingue ningún tipo de ni signos ni síntomas, pero generalmente ya cuando están avanzados, sí. El cuadro clínico, generalmente la sintomatología en la etapa temprana es inespecífica, ¿no? Entonces puede haber, ¿qué cosa? Plenitud, puede haber una plenitud postprandial inmediata. Las sintomatologías se presentan en periodos mayores de 4 a 6 semanas. Puede haber dolor abdominal, pérdida ponderal y anorexia, son los síntomas más frecuentes. Fatiga,
pueden producir náuseas, y estos vómitos también, por ejemplo, en cáncer, puede aparecer qué cosa con vómitos de contenido hemáticos, ¿no? Y generalmente a veces sumamos, es un indicativo de que pueda presentar un cuadro de hemorragia por un componente ulceroso, y cuando nosotros hacemos la endoscopía, nos damos con la sorpresa de qué cosa ya tiene un componente de un tumor cancerígeno de estómago, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener referencia, ¿no? Va a haber una plenitud postprandial inmediata, dolor abdominal, fatiga, náuseas y vómitos. Y generalmente a veces en pacientes que vienen ya en estados avanzados, lo más notorio, ¿qué cosa? Es qué cosa, una desnutrición pluricarencial, ¿no? Pacientes caquépticos, obviamente, siempre a veces, si se presentan los tumores a nivel de la región antropilórica, ¿qué va a producir? Va a haber vómitos casi de tipo explosivo. ¿Por qué? Porque no va a poder pasar, porque el tumor ya comprometió toda la parte del pílori. A esto se llama, ¿qué cosa también? El fenómeno síndrome que llama de estómago de retención, porque está reteniendo, ¿qué cosa? Alimento a nivel del estómago. ¿Por qué? Por una obstrucción. Y si hay cuadros repetitivos de hemorragia, de vómitos, de hematemesis, y a veces sumamos de melenas por el debido de la aparición del cáncer gástrico, obviamente va a haber anemia, ¿no? Y por eso va a haber fatiga. Entonces, generalmente está muy relacionado con los estadios avanzados del cáncer gástrico. Los síntomas inespecíficos, va a haber disfagia, va a haber anemia ferropénica, sangre oculta en heces, puede haber hematemesis y melena, como hemos mencionado. Acá lo que tienen que hacer, y eso es lo que ustedes tienen que tener presente, hay unos síndromes paraneoplásicos en cáncer gástrico, y esa es pregunta de examen, alumnos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, miren, acá, ¿cuáles son los síndromes paraneoplásicos en cáncer gástrico? Primero tenemos a la cabeza, el síndrome de Truchot, ¿no? Que es la tromboflebitis migrans. Entonces, es un síndrome paraneoplásico de cáncer gástrico. Tenemos acá también otro síndrome, que es la acantosis nigrax, ¿no? Nigrax. ¿Qué significa la acantosis nigrax? Es la coloración que a veces tienen en el cuello, ¿no? Van a ver qué cosa, unas manchas negras, ¿no? A veces personas, y ese qué cosa es una acantosis nigrax, que posiblemente puede ser un síndrome paraneoplásico en el cáncer gástrico. También qué cosa puede haber, una queratosis seborroica, ¿no? El signo de Leser-Trilat, que eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Leser-Trilat, ¿ya? Que también es un síndrome paraneoplásico en el cáncer gástrico. Pregunta de examen, alumno. Acá también otros, tenemos el nódulo dominical o nódulo de la hermana María José, que también es un signo de metástasis en el adenocarcinoma gástrico. Signos de metástasis en el adenocarcinoma. Y acá tenemos qué cosa, lo más conocido es la glándula de Virchow o el ganglio de Virchow, que es un ganglio supraclavicular izquierdo. Ya van a ver ustedes, y miren en la flecha cómo aparece, ya ese es qué cosa, cuando hay metástasis en adenocarcinoma. A veces lo primero que nosotros determinamos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿No? Es, mira, una tumoración, es un ganglio supraclavicular izquierdo, ¿no? De Virchow. Entonces ya vemos qué cosa ya es un signo de metástasis en adenocarcinoma gástrico. Y obviamente, ¿qué cosa? Acá van a ver ustedes la metástasis del ovario, es el llamado también tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg generalmente a veces, el tumor primario es a nivel del estómago y hace metástasis a nivel, ¿qué cosa? Del ovario. Y es un tumor de Krukenberg. Entonces, por eso cuando ustedes ven un tumor primario, es metastásico primario, metástasis a nivel del ovario, es un tumor metastásico o es un tumor primario. Entonces, generalmente en estos pacientes que nosotros vemos y tenemos, por ejemplo, conocimiento previamente que puede haber relación directamente con el estómago, hacemos una endoscopía. Y si hacemos la endoscopía y determinamos obviamente qué cosa, que generalmente el tumor primario es de estómago. Entonces, obviamente, si es de estómago primario, la metástasis a nivel del ovario es claro, ¿no? Y a este tumor de ovario se llama tumor de Krukenberg, ¿ya? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, doctor. Ya, por eso es importante. Y mire, ¿qué tan importante es bonito?
justamente al tema de cáncer gástrico. Y acá van a ver los sitios más frecuentes de metástasis a distancia son, miren, hígado 54%, pulmón 22%, páncreas 19%, glándula suprarrenal 15% y hueso 11%. Acá generalmente a veces el estómago lleva la pregunta, dice, ¿cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia de cáncer gástrico? Más frecuente, hígado. Menos frecuente, hueso. Entonces yo digo, ¿cuál es el menos frecuente de los cánceres? Hueso, glándula suprarrenal, páncreas, pulmón o hígado. Entonces lo primero que marco es el hueso, ¿no es cierto? Entonces esa es la secuencia que va y eso obviamente que tienen que tener conocimiento. Los sitios más frecuentes de metástasis a distancia, ¿no? De cáncer gástrico. El diagnóstico, generalmente lo hacemos por endoscopía, con una toma de biopsia, tiene una eficacia del 95%. Es generalmente el estudio estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad gástrica maligna, ¿no? Podemos hacer una tomografía tóraco-abdominal, también podemos pedir una tomografía por emisión de positrones y podemos poner que cosa un estudio ultrasonográfico, ¿no? Transendoscópico, ¿no? O con una ecoendoscopía, ¿no? Como ven ustedes, ya tener conocimiento, ¿no? Podemos también hacer la laparoscopía diagnóstica, se emplea para evaluar posibles metástasis abdominales, por ejemplo, tener conocimiento, obviamente, si nosotros tenemos una carcinomatosis peritoneal, ¿no? Podemos determinar por una laparoscopía exploratoria, ¿no? Obviamente los marcadores tumorales, el CEA, se encuentra generalmente elevado en el 40 a 50% de los casos que pueden ser útiles para el seguimiento postoperatorio. Hemos dicho que justamente los cánceres no me determinan, los marcadores tumorales no me determinan cáncer, sino que me ayudan bastante en el seguimiento del tratamiento. Por ejemplo, yo agarro un paciente que tenga cáncer primario de hígado, le han operado, le han hecho una resección, y obviamente, ¿qué cosa? Para que yo vea si este cáncer está inactivo o está activo, ¿qué agarro? Pido un examen de un marcador tumoral, que es el alfa-fetoproteína. Si el alfa-fetoproteína me sale negativo, es decir, que está bien el paciente. Hemos dicho que nosotros, que para determinar si el paciente de cáncer, por ejemplo, obviamente precoz, y que han recibido, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, y obviamente no tiene recidivas o es un tumor inactivo, y el paciente está curado, es cuando no tenga, ¿qué cosa? Ningún tipo de reactividad después de 5 años de tratamiento, obviamente que ha sido sometido a cirugía. ¿Ya? Entiéndenme de eso. Entonces, al año yo no puedo decir que el paciente, ¿qué cosa? A pesar de que el tratamiento quirúrgico ha sido satisfactorio, ha sido de repente quizás la mejor cirugía, esto no me determina qué cosa de que el cáncer puede aparecer al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, hasta los 5 años. Si no aparece cáncer hasta los 5 años, yo puedo decir qué cosa, que este paciente sí realmente ha sido qué cosa ya determinado curado de cáncer cuando sobrepasa los 5 años. Acá van a ver ustedes, se observa claramente una lesión levantada de aspecto polipoide en la región prepilórica. Miren acá, este es el píloro y esta es una lesión. Acá vamos a ver qué cosa, el tipo es irregular, de aspecto qué cosa cerebroide, o tiene qué cosa en forma de coliflor, ¿no? Entonces ya ciertas características que realmente son las lesiones que puede presentar de tipo polipoide. Acá van a ver, miren ustedes, una tomografía, este es el estómago, y van a ver qué cosa, un aumento, miren acá, de se puede decir una ecogenicidad, ¿no? Negro, para que entiendan ustedes, miren el grosor de acá, de la pared, va a estar aumentada, y eso me determina qué cosa, posiblemente un cáncer de estómago. Acá miren ustedes, ya ven, acá manchas negras, ¿no? A la tomografía, y a estas metástasis, ¿no? De pulmones, que ustedes tienen que saber. Y miren acá, metástasis en hígado, pero ¿qué pasa? En esta flecha van a ver qué cosa, un engrosamiento de la pared gástrica, del estómago.
entonces directamente relacionado con cáncer gástrico. El tratamiento puede ser el tratamiento sistémico y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y acá van a ver tratamiento sistémico, que también es un tratamiento neoadjuvante o coadjuvante, radioterapia, ¿no? Y también tenemos la quimioterapia, ¿no? Con todos los componentes, con el 5-fluoracilos, leucoborina, ¿no? Que es efectiva en pacientes con metástasis. Y obviamente acá también tenemos que tener criterios de estándar y extendidos para la resección endoscópica en cáncer gástrico incipiente. Miren, en cáncer gástrico incipiente o en cáncer precoz, que nosotros podemos determinar y podemos, ¿qué cosa? Hacer una resección endoscópica. No cirugía, sino una resección endoscópica. Hay criterios estándares y criterios extendidos, ¿no? Mira, criterios estándares cuando el contenido solo de la mucosa, el T1A, aunque está en la mucosa. Podemos hacer qué cosa, el adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, no ulcerados, diámetro menor de 2 centímetros. Criterios extendidos, compromiso solo de la mucosa T1, diferenciado no ulcerado mayor de 2 centímetros, diferenciado ulcerado y menor de 3 centímetros, indiferenciado no ulcerados y de menor de 2 centímetros, ¿no? Criterios estándares y extendidos para la resección endoscópica en cáncer gástrico incipiente. Y acá van a ver criterios de resección endoscópica curativa en cáncer gástrico incipiente. Miren acá, resección en bloque, márgenes horizontal y vertical, hay invasión linfovascular. Negativo, negativo tiene que ser, ¿no? Tipo histológico, diferenciado, indiferenciado, indiferenciado y diferenciado. Tamaño, mira, mayor diferenciado, mayor de 2 centímetros, diferenciado menor de 3 centímetros, indiferenciado menor de 2 centímetros. Y miren ustedes acá, la ulceración negativa y la profundidad T1. Entonces, son los criterios que también tenemos. Y acá en el diferenciado menor de 3 centímetros, miren la profundidad T1B, ya hay metástasis, ¿no? Entonces, también tenemos que tener criterios. Y acá el tratamiento quirúrgico, obviamente la resección quirúrgica es el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico, claro que sí. Puede ser por la laparoscopía o por la laparotomía. La gastrectomía puede ser radical, total o parcial. No, eso ya lo decide el cirujano oncólogo, ¿no? Los tumores localizados en el tercio proximal y medio se tratan con gastrectomía total. Claro que sí. Tercio proximal y medio tratan con gastrectomía total. Los localizados en el tercio distal se tratan con gastrectomía parcial. Eso es lo que tienen que saber ustedes. En la gastrectomía parcial, las técnicas de reconstrucción más usadas son la de duodenoastomosis, BIRRU 1, y la gastroyeyunoastomosis lateral, BIRRU 2, ¿no? Y obviamente acá la gastroyeyunoanastomosis en YDRUX se realiza generalmente en pacientes con una gastrectomía total y cuando hay rinitis plástica. Acá ya ven ustedes, ¿no? Gastrectomía BIRRU 1, miren con ustedes, y la gastrectomía BIRRU 2, ¿no? Que está totalmente en el gráfico. Y esta es la IR de Dux, ¿no? Con el bypass, ¿no? Bypass gástrico. Miren ustedes el duodeno, el yeyuno, y miren la operación, ¿no? ¿En qué consiste, no? Formando una Y, ¿no? Miren, una Y, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Ya es el push gástrico, el yeyuno, miren ustedes acá, con lo que van a ver. Y esto es lo más importante que tienen que saber alumnos, dice que los márgenes de resección que vamos a ver, ¿no? La gastrectomía con intención curativa debe asegurarse suficientes márgenes de tumor primario que garanticen su erradicación completa. Y se recomienda generalmente un margen proximal de 3 centímetros para lesiones tipo Bormann 1 y Bormann 2 y de 5 centímetros para lesiones Bormann 3 y 4. Pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Entonces, para margen proximal de 3 centímetros para lesiones de tipo Bormann 1 y Bormann 2 y de 5 centímetros para lesiones Bormann 3 y 4. La biopsia rápida es fundamental para la evaluación del margen proximal en cáncer gastroesofágico. Por eso a veces cuando uno está haciendo la resección, tienen acompañado en ese mismo instante, hacer qué cosa, justamente la toma de biopsia y obviamente
justamente para determinar el margen, ¿no? Si realmente es el adecuado o no. Entonces, inmediatamente también tenemos que tener el apoyo del anátomo patólogo. Y obviamente acá tenemos un tema muy bonito que es la cirugía laparoscópica en cáncer gástrico, ¿no? La aparición de la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva ocurrida en los últimos años han hecho que esta constituya también una alternativa quirúrgica para el tratamiento del cáncer gástrico. Ya han sido publicadas grandes series de pacientes operados por esta vía, principalmente orientadas y abocadas al cáncer gástrico incipiente, solamente en el cáncer gástrico incipiente. La gran experiencia que se tenía es en las gastrectomías distales con disección, obviamente, linfática D2, ¿no? Al igual que en otras patologías oncológicas digestivas, la cirugía de la laparoscopia constituye solo una de las vías de abordaje para este tipo de enfermedad, obviamente respetando siempre los principios oncológicos específicos discutidos ya en los puntos ya más arriba ya tratados, ¿no? Aún es extremadamente controversial el valor de la cirugía laparoscópica en cáncer gástrico avanzado. No se tiene estudios, pero sí en qué cosa, en lo que es cáncer incipiente. Y obviamente tenemos acá lo que es la paliación en cáncer gástrico, un tratamiento paliativo en cáncer gástrico. Generalmente en Chile existe un porcentaje significativo de pacientes que se presentan con tumores ya localmente avanzados o diseminados al momento del diagnóstico, y que el objetivo generalmente del tratamiento es la paliación de los síntomas. Si hay obstrucción, haremos qué cosa, obviamente una ienostomía, o podemos realizar qué cosa, de repente quizás ya otras terapias, ¿no? Paliativas, ¿no? La paliación de cáncer gástrico está indicada para la obstrucción en tumores proximales y distales, obviamente, o el sangrado manifiesto por hemorragia digestiva. Las alternativas disponibles, ¿no?, van desde la paliación endoscópica, la cirugía derivativa o la resección gástrica paliativa. Eso es generalmente la paliación en cáncer gástrico. La elección de todo esto, de alguna de estas alternativas, depende, obviamente, del contexto clínico y también del buen criterio del equipo tratante, ¿no? Obviamente, de acuerdo también a un esquema general de manejo del cáncer gástrico. Entonces, acá, obviamente, tenemos que cosa, a veces, generalmente, en una paliación en cáncer gástrico, tenemos que formar todo un equipo se puede decir multidisciplinario, ¿no? Donde tiene que haber qué cosa, el aporte, obviamente, del gastroenterólogo, del cirujano, del médico oncólogo, del cirujano oncólogo, del nutricionista, de la parte del psicólogo. Entonces, justamente para ver la mejoría, obviamente, de estos pacientes con patología de cáncer gástrico. El pronóstico a 5 años, tenemos el cáncer incipiente, miren ustedes, generalmente a 5 años 88%, cáncer intermedio 74% y cáncer avanzado obviamente 47%. Eso sería todo con respecto a lo que es el cáncer gástrico. Es un tema muy bonito, también es un tema muy triste. Obviamente, ¿quién no quiere a veces alimentarse, no? Hemos dicho siempre el cáncer de esófago y el cáncer de estómago, a veces es muy triste porque la fisiología de la alimentación siempre ingresa por la boca, sigue su paso por el esófago, sigue su paso por el estómago, y si nosotros vemos la alteración de todo esto, de estos órganos, obviamente vamos a tener de repente quizás la parte psicológica y la parte, obviamente, del estilo de vida va a cambiar totalmente. Entonces, eso sería todo con respecto a este tema, y vamos a hablar, de repente quizás programar para el examen, para el día jueves o viernes. ¿Ustedes qué deciden, alumnos? Delegado. Doctor, ya tenemos programado para el día jueves, doctor, el examen de urgencias. Ya. Sí, toda la semana está programada y la semana siguiente también, doctor. El hecho es de que las clases que han iniciado temprano, o las que se iniciaron cuando estaba programado, que fueron en este caso cirugía y urgencias, recién se están dando los exámenes. Entonces, quizá podría pedirle, doctor, que el examen, como nosotros hemos empezado clínicas un poco más tarde, quizá podría el examen posponerse para una semana más tarde, doctor. Entonces,
Miren, lo más ideal es, por ejemplo, es de que miren, yo por mí el examen hasta los primeros 12 temas va a ser el primer examen, ¿ya? Entonces ya se debe dar el primer examen, por ejemplo, a más tardar el día, hoy estamos 30, el próximo, mañana es 31, el lunes, ¿qué fecha es? Juani. Es 5, doctor. El lunes es 5, doctor, ajá. Ya, el 7 podemos dar el examen. Miércoles 7. Es que está programado, doctor, exámenes también. Tenemos examen de, si no recuerdo, ese hemato. No, urología, doctor. Como lo digo. Ha conversado con nosotros, a ver cómo se llama hemato. No, urología, doctor. Urología es en clínica quirúrgica. No, ¿qué fechas, Porque ya. El 12 examen que vamos a tener va a ser entonces el día viernes 7. ¿Está bien? ¿No podría ser el 12, doctor? Entonces, el 12, ¿qué cosa va a ser el 12?